para que podamos comprender la anchura, la altura, la hondura y la profundidad del conocimiento ¿de quién? De Cristo. El mismo Pablo sigue diciendo por allá en otra de las cartas, dice: todo lo tomo por basura con tal de obtener el conocimiento ¿de quién? De Cristo. La necesidad y la carga apostólica estaba reposando era en que la iglesia recibiera la revelación completa de Jesús, para que podamos experimentar lo que hemos cantado: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Amén. Entonces vamos a orar en ese sentido y vamos a tomar esa oración del apóstol Pablo de Efesios capítulo 1 y vamos a decirle al Señor que derrame espíritu de sabiduría y de entendimiento sobre cada uno de nosotros. Amado Jesús, oramos porque anhelamos conocerte, Señor. Anhelamos experimentarte, anhelamos sentirte, Señor. Anhelamos, Espíritu Santo, que el Dios de la palabra se revele a cada uno de nosotros como aquel que es suficiente, como aquel que es la plenitud, la preeminencia de todas las cosas, Señor. Oramos para que nuestros ojos espirituales sean abiertos en el nombre de Jesús, para que nuestros oídos se destapen y podamos escuchar lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, Espíritu Santo. Te pedimos que todos seamos despertados en el espíritu superior que tú has derramado y has colocado sobre cada uno de nosotros. Que nuestros oídos se afinen para poder escuchar solamente tu voz y ser edificados en el fundamento que eres tú, Cristo. Profundizar en la mesa de conversación que tú has establecido en esta casa, la mesa del Cordero, la mesa que profundiza, que reafirma, que nos llena de identidad. Ese eres tú, mi amado Jesús. Por eso cerramos cualquier puerta de distracción que quieras sacarnos, Señor, de tu presencia y de nuestra atención hacia ti, amado Rey. Y todo espíritu, Señor, contrario que quiera moverse en este lugar queda cancelado e inoperante en el nombre de Jesús. Porque en esta mañana, Señor, lo único que anhelamos es escuchar tu voz, es escuchar tu palabra, es contemplar tu belleza, es contender, Señor, para conocerte y para profundizar más en ti, mi amado Jesús. La misma instrucción que le diste a Pedro sigue vigente para nosotros. Boga mar adentro, ve a las profundidades y ahí encontrarás la provisión. Y en la profundidad te encontraremos a ti, amado Jesús. En la profundidad, Señor, encontraremos tu belleza, tu hermosura, y seremos encendidos en una pasión que solamente el Espíritu puede dar. Amado Jesús, te amamos y te bendecimos. Te exaltamos, Espíritu Santo, te glorificamos, Señor. Rendimos nuestras coronas a ti, Señor, y afinamos nuestros oídos para poder escuchar solamente tu voz. Te damos muchas gracias, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos encuentran importancia en la capacitación, en el estudio profundo de la Escritura? Quiero que revisemos algo antes de que entremos en el tema. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 17 y vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Hechos capítulo 17, versículo 10 y versículo 11. Cuando lo tenga me indica, me dice amén, levanta su mano. Amén, ¿lo tienen? Muy bien, mire lo que dice la Escritura. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, ¿qué hicieron? Entraron inmediatamente en la sinagoga de los judíos. Y mire lo que dice el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y mire lo que hacían los de Berea: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas. Pablo y Silas fueron enviados hasta Berea e inmediatamente llegan a esta comunidad, ingresan a las sinagogas para comenzar a enseñar y comienzan a mostrar a Cristo en todas las escrituras. Ahora, dice Hechos capítulo 11
que los judíos que estaban en Berea recibieron la palabra ¿cómo? Con agrado, con solicitud, con amabilidad, o sea, estaban dispuestos a recibir la palabra. Pero no solamente se quedaron en eso, sino que todos los días escudriñaban ¿qué? La escritura para verificar que lo que le estaban enseñando era cierto. O sea, estas personas tenían hambre por la escritura. Estas personas tenían hambre por el conocimiento de Cristo. Entonces mire que lo que nos muestra este versículo es que nosotros debemos desarrollar justamente esta hambre, no para cuestionar, sino para profundizar en el mensaje que el Señor ha dispuesto para esta casa. Y una de las invitaciones que hace la congregación es a que todos nosotros nos capacitemos en la escuela de formación integral que se llama EFI. Y en la EFI la metodología es diferente. Mire, esta metodología, si ustedes ven, es estructural. Tiene una estructura que le permite a la persona que estar aquí arriba, estar en una posición más alta, para que las personas que estén aquí abajo solamente sean oidores de un mensaje. En este mensaje o en esta forma, en este método, no existe el modelo de conversar, de poder hablar, de poder preguntar, ¿cierto? De pronto habrá una que otra ocasión en donde una persona levanta su mano y hace una pregunta, pero este tipo de predicación, este método es unidireccional, o sea, solamente la persona que está al frente, que es el emisor, envía un mensaje hacia los receptores. Y si ustedes quedan con dudas y no tienen, de pronto no han desarrollado la capacidad de ir a preguntar, y no hemos desarrollado esto que tenían los de Berea, de solitos ir a preguntarle al Señor y profundizar en el mensaje, ¿qué va a pasar con esa duda? Se va a quedar ahí, se queda sin resolver, ¿cierto? Pero resulta que el modelo educativo o el método educativo que tiene la escuela de formación integral permite justamente que yo pueda dar una opinión, que yo pueda ser corregido, que yo pueda preguntar, que se pueda profundizar en un tema sin salirse del cuadro educativo que presenta la EFI. Entonces, mis hermanos, la invitación que quiero hacerles con Hechos capítulo 10, versículo 17, versículo 10 al 11, es a que primero estemos muy atentos al mensaje que el Señor está entregando para esta casa. Y el estar atentos implica que yo traiga mi agenda, que yo escriba, y que cuando yo llegue a mi casa pueda profundizar en el mensaje que se ha entregado desde aquí, desde el púlpito, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo es motivarnos todos nosotros a que continuemos formándonos en la escuela de formación integral, y que en otros espacios, con otras voces, con otras personas que el Señor ha levantado para la enseñanza, podamos profundizar no en un mensaje, sino que podamos mantener la conversación con una persona. Amén. Yo no vengo aquí a estudiar la Biblia, yo vengo a seguir conversando y conociendo a una persona, y esa persona es Cristo. Esa persona es Él. El Dios todopoderoso que caminó entre nosotros decidió revelarse a través de la palabra. Eso es lo que dice Juan capítulo 1. El verbo se hizo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, y no hay palabra profética más segura que no sea la escritura. Ahora, ¿este método es aprobado por el Señor? Claro que sí, es aprobado por Dios. Y hablábamos hace 8 días que lo que asegura que cada uno de nosotros entienda la escritura es que operamos todos en el mismo espíritu, todos hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo establece en nosotros la mente de Cristo, y al tener la mente de Cristo entendemos la profundidad de lo que dice la escritura. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Ok. Pero lo que se me reveló a mí durante la semana, quiero decirles que esa profundidad queda para mí. Yo hoy comunico un mensaje, pero lo que pude experimentar en la semana de manera individual en mi relación íntima con Dios y con la escritura queda para mí. Ahora, Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros de manera individual y profunda, así como lo ha hecho conmigo para traer un mensaje el día domingo. ¿Cómo lo va a hacer Él? A través de la escritura, a través de la comunión íntima que yo tenga con la palabra.
Por eso me encanta Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 es la parábola de las minas, que es diferente a la parábola de los talentos. Y en la parábola de las minas viene este señor y él le entrega a cada persona de a 10 minas. Le entrega exactamente la misma cantidad en Lucas capítulo 19. Y el señor se va. Y cuando regresa, él ve que unos multiplicaron más que otros. ¿Por qué? Si recibieron lo mismo. Unos fueron más diligentes que otros. Ahora, si lo traemos a la actualidad, esa misma parábola, ¿todos nosotros recibimos al mismo Espíritu Santo? Todos tenemos la misma palabra, aunque en diferentes versiones. Tenemos la misma escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todos recibimos el mismo amor de parte del Señor. Todos tenemos la misma disposición para entrar confiadamente al trono de la gracia, para recibir gracia y misericordia las 24 horas del día. Todos tenemos el mismo acceso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué unos multiplican más que otros? Porque esos han decidido en su corazón darle la preeminencia y el lugar que a Dios le corresponde para profundizar, contender con el mensaje y poder verificar, como lo hacían los de Berea, todo lo que dice la escritura. Amén. Entonces el llamado que nos está haciendo el Señor, no solamente para este 2025, sino hasta que Él venga, es a que profundicemos en lo que dice la palabra, ¿sí? Y no calmemos nuestra culpa haciendo un devocional de 5 minutos para que no nos sintamos mal, sino que por el contrario, ¿sí? A mí me encanta cuando Jesús va con los discípulos, esos discípulos que van saliendo de Jerusalén, los del camino de Emaús, ¿sí recuerdan? Y dice que mientras Él les iba hablando las escrituras, ¿qué pasaba con esos discípulos? No dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando este hombre comenzó a hablarnos las escrituras? O sea, si yo en este momento tengo un corazón apagado, es porque no tengo intimidad con la escritura. Porque el Dios Todopoderoso, Cristo, ha decidido revelarse a través de la escritura. Entre más profundidad tenga yo con la escritura, mi corazón va a estar ardiendo, apasionado por nuestro amado Rey. Amén. Entonces mire, la escritura tiene el mismo valor que el nombre de Jesús, porque Él es la palabra. Y si yo amo a Cristo, amo la escritura. Y si amo la escritura, lo primero que yo hago y en lo que estoy pensando todo el día es en qué, en la palabra. Y le estoy diciendo al Espíritu Santo: revélame a Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, quiero encontrar a Jesús en la escritura. Amén. Entonces aprovechemos que ya a final de enero inicia la EFI, y ojalá todos podamos estar conectados con la visión que el Señor ha entregado para este lugar, y que todos podamos crecer a la medida y a la estatura del varón perfecto. Muy bien, ahora sí, metámonos en el mensaje. Hace 8 días tomábamos Mateo 6:33 y mirábamos cómo nosotros como seres humanos, tanto cristianos como no cristianos, pues cada vez que se cierra un ciclo de tiempo hay una proyección de objetivos, de propósitos, ¿cierto? Y hay personas que dicen: yo este año me propongo comprar una casa, yo este año me propongo tener mi maestría. Y esos son propósitos y son metas, y yo no digo que esté mal. El problema es cuando esas metas están por encima de lo que Dios quiere establecer. Y por eso el Señor en Mateo 6:33, que nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros hemos invertido el orden. Le hemos dado más importancia a la añadidura que a buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, nos preocupamos más por lo que voy a tener mañana, por quién voy a ser mañana, para que la sociedad me reconozca, ¿sí? Y no me preocupo por lo que verdaderamente es importante, que es la instrucción que nos da el Señor, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y que yo pueda entender que cuando lo tengo a Él, lo tengo todo, nada me va a faltar. Él se va a encargar de suplir mis necesidades básicas y de colocarme en el lugar en donde yo debo estar para desarrollar lo que Él mismo ha colocado por medio de su Espíritu Santo. Amén.
Mateo capítulo 6 está enmarcado en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Y el Sermón del Monte es una enseñanza extendida sobre la cultura del reino. Es Jesús dándonos instrucciones sobre cómo es nuestra cultura del reino. Así en nuestra cédula diga que nosotros somos colombianos o venezolanos o de Estados Unidos o del país que sea, todos los que estamos incluidos en Cristo tenemos ciudadanía del reino. Nuestra ciudadanía pertenece al cielo. Y si pertenece al cielo, quiere decir que nuestra cultura no es la cultura colombiana, sino que nuestra cultura, ¿cuál es? La cultura del reino. Y en esa cultura del reino hay un rey, hay una palabra, hay una forma de hacer las cosas. Y eso es lo que hizo el Señor en el Sermón del Monte, dar las instrucciones de cómo es la esencia de la cultura del reino. Ahora, hoy quiero que evaluemos el final del discurso del Sermón del Monte. Y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 24 y vamos a leer Mateo capítulo 7, del 24 al 27. Mateo capítulo 7 del 24 al 27. Y vamos a leer cómo Jesús concluye el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte nos muestra que en los últimos tiempos, o sea, en nuestro tiempo, se van a levantar dos tipos de personas dentro de la iglesia. Mire lo que dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. Ahora miremos lo que dice el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o imprudente que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces lo que nos muestra Jesús es que en los últimos tiempos, en el cuerpo de Cristo, se van a levantar dos tipos de personas: los prudentes y los imprudentes o los insensatos. ¿Por qué hablamos del cuerpo de Cristo o de la iglesia? Porque Él está diciendo: los que escucharon mi palabra. ¿Y qué hacemos nosotros cada domingo, cada miércoles o cada vez que venimos y nos congregamos en este lugar? Escuchamos su palabra. Ahora, cuando yo estoy estudiando en mi casa, ¿qué estoy haciendo yo? Escuchando la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor Él nos da una serie de instrucciones. Él nos muestra cuál es el diseño de la iglesia, cuál es la cultura del reino, cuál es nuestro diseño, nuestro propósito, para qué fuimos creados. Y dice el mismo Jesús, que es el que concluye el Sermón del Monte, que aquellos que escuchan su palabra, Él los compara como una persona que edificó su casa. O sea, esa persona tomó la decisión de tomar la palabra, permitir que la palabra hiciera todo su proceso. Hebreos capítulo 4:12, la palabra es como una espada de doble filo que entra y penetra hasta la coyuntura, ¿sí? Y muestra las verdaderas intenciones y motivaciones del corazón. O sea, cuando yo permito que la palabra entre y haga su trabajo por medio del Espíritu Santo, y yo tomo decisiones en base a esa palabra, el Señor dice: yo te comparo como un prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero aquellos que no hacen esto, que son oidores, pero les entra por aquí y les sale por acá y continúan su vida como si nada, entonces el Señor dice: estas personas son insensatas o son imprudentes. Ahora, este texto me encanta porque para ambos casos vienen las tormentas, vienen los mares, vienen los ríos y los vientos. O sea, para ambos casos, tanto para el prudente como para el imprudente, vienen las dificultades. El hecho de que yo esté en Cristo no quiere decir de que yo no vaya a vivir aflicciones. Contrario es lo que dice el Señor: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo.
El mismo Pablo en Hechos dice, mire, es necesario que a través de muchas tribulaciones conozcamos cómo funciona el reino de Cristo. O sea, la tribulación, la aflicción, el desierto, el quebrantamiento, como usted quiera llamarlo, es inherente a la formación del cristiano. Y es inherente a la formación del cristiano porque nos permite a nosotros despojarnos de nosotros mismos, de nuestra confianza en nuestras habilidades, para que dependamos única y exclusivamente de Cristo. Amén. Entonces, estas dificultades vienen para ambos casos. ¿Cuál es la diferencia entre el caso 1 y el caso 2? Que el prudente decidió escuchar la palabra, ponerla en práctica y colocar al Señor por encima de todas las cosas. O sea, el prudente cumple Mateo 6:33. Primero busca el reino de Dios y su justicia, y él entiende que como el Señor es su proveedor, es su sanador, es todo para él, el Señor va a suplir todo lo que esa persona necesita. El imprudente, como todavía tiene una alianza con el mundo y tiene un pie aquí, un pie acá, lo que Apocalipsis capítulo 3 llama los tibios, el imprudente es un tibio. Entonces, cuando vienen las dificultades, que son las situaciones externas, eso determina su relación con Dios. Entonces, si me pasa algo contrario a lo que yo quiero, me enojo con Dios. Es que Dios no me escucha, es que Dios me está tratando mal. Resulta que está tomando la posición incorrecta. Porque si yo estoy incluido en Cristo y amo a Cristo, tengo en cuenta lo que me dice Pablo en Romanos: para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al propósito por el cual cada uno de nosotros, es más, es tanta la misericordia de Dios que las consecuencias de nuestras malas decisiones Dios las utiliza para formarnos, quebrantarnos y colocarnos nuevamente en el camino que debemos caminar. Es así la misericordia del Señor. Entonces hoy vamos a identificar cuáles son los síntomas que puede tener una persona que es imprudente, y resulta que la persona imprudente desarrolla algo que la Escritura llama dureza de corazón. Una persona que es imprudente, según lo que el Señor nos muestra en esta parábola, se vuelve dura de corazón. Y en esa dureza de corazón vamos a identificar si de pronto algunos síntomas lo tenemos nosotros. Primero miremos las definiciones etimológicas de una persona prudente y una persona imprudente. Prudente viene del griego prónimos y significa ser sabio, sensato, considerado en la acción. En el contexto bíblico implica actuar con discernimiento y obediencia, fundamentado en la palabra de Dios. O sea, una persona prudente siempre está consultando lo que dice la Escritura y no toma decisiones por su cuenta, porque ha entendido que su vida ya no es su vida. Entonces, como mi vida ya no es mi vida, ¿a quién le pregunto yo? Al Señor. Señor, ¿tú deseas que yo haga esto? ¿Quieres que haga este negocio? ¿Quieres que emprenda este nuevo negocio, Señor? ¿Tú quieres, amado Rey, que yo renuncie a este trabajo, o realmente tú quieres este trabajo que yo he anhelado? O sea, una persona prudente tiene en alta estima al Señor, que no toma ninguna decisión sin consultarle a Él, porque ha entendido que su vida no es suya. Si el Señor ha dicho que Él es mi dueño, ¿yo tengo el derecho de tomar una decisión por fuera de Él sin consultarle? No, lo que pasa es que nosotros actuamos como personas independientes, y lo hablábamos hace 8 días. Queremos coquetear con Dios, pero no comprometernos con Él. ¿Y cómo coqueteo yo con Dios? Cuando vengo y solamente le digo a Él: bendice mis planes. Mira, mañana tengo esto, por favor acompáñame, bendíceme. Pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, entonces dejo de congregarme, me molesto con el Señor. Esa molestia con Dios afecta mi entorno inmediato, que puede ser mi familia, mi trabajo, mis amigos. Me pongo de mal con todo el mundo porque simplemente me encapriché, porque Dios no quiso hacer lo que yo quería que Él hiciera. Entonces, una persona prudente actúa contrariamente a eso y dice: Señor, donde tú me pongas, ahí te voy a servir. Si tú ya no quieres que te sirva en la alabanza, entonces sirvo en donde tú quieres que yo quiera que sirva. Amén. Ya no hacemos
lo que sentimos. Porque es que resulta, mis hermanos, que en la caída, cuando el ser humano decidió declarar su independencia de Dios, en ese componente trifásico que Dios colocó en el ser humano, ¿quién pasó a gobernar? El alma. Y como pasó a gobernar el alma, el ser humano comenzó a comportarse con lo que sentía. ¿Qué le pasó a Caín? Sintió envidia ¿de quién? De su hermano y lo mató, ¿cierto? Porque el alma comenzó a gobernarlo. Pero en Cristo, como no tenemos un nuevo inicio, sino que tenemos un nuevo origen, viene a establecerse nuevamente el orden divino, que es el Espíritu Santo gobernando al ser humano para que tome decisiones correctas en el momento oportuno. ¿Qué decisiones correctas debo tomar yo? Lo primero es establecerlo a Él como la preeminencia. O sea, Él es el primero, tratarlo a Él como el primero de todas las cosas. Todo proyecto que yo vaya a emprender tengo que llevarlo al Señor. Y si Él me dice que no, tengo que tener un corazón enseñable para yo poder agachar mi cabeza y decir: Señor, tu voluntad es mejor que la mía. Tus sueños son mejores que mis sueños. Lo que tú quieres es mejor que lo que yo pienso. Entonces guíame a hacer tu voluntad. Ejemplos bíblicos de personas prudentes. José, esposo de María, quien actuó con prudencia al obedecer a Dios en una situación difícil. ¿Sí recuerdan la situación de José? Que él se da cuenta que María está en embarazo, y para no repudiarla en público, ¿él qué hace? Se quería divorciar en secreto. Era una situación bien complicada lo que le pasó a José. O sea, miren que uno lee Mateo capítulo 1 y 2 y uno dice: wow, el milagro de María en embarazo por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué sintió ese hombre? Ese hombre estaba ilusionado con casarse, y resulta que llega y encuentra a su esposa en embarazo. O sea, fue una situación bien complicada, ¿cierto? Bien compleja. Pero resulta que el Señor se le revela en sueños y que le dice: José, le explica el plan. ¿Y qué hace José? ¿Se divorcia? Actúa como una persona prudente porque escucha la palabra del Señor, identifica el plan del Señor, no actúa conforme a lo que él siente, sino conforme a lo que el Señor dice, y toma la decisión de tomar su rol en la formación de Cristo. Porque ¿quién estuvo como figura paterna física cuando Jesús estuvo creciendo? José. ¿De quién hereda la profesión Cristo? De José, ¿sí? José el carpintero. Muy bien, entendemos entonces la definición de una persona prudente. Ahora miremos la definición de una persona imprudente. Imprudente viene del griego moros, que literalmente significa, ojo, insensato, tonto, falto de juicio, y bíblicamente describe a quien ignora o rechaza la sabiduría de Dios, confiando solamente en su propio entendimiento. Entonces, una persona imprudente o insensata escucha la palabra y dice: pero es que eso no me gusta, yo lo voy a hacer a mi forma. Entonces confía en su propio entendimiento. Vengan, les coloco un ejemplo. El rico insensato que acumuló sus bienes sin considerar su relación con Dios. Si recuerdan Lucas capítulo 12, está el rico, está Lázaro, y él comienza a acumular sin considerar qué es lo que Dios quiere. Pero al final, en ese render que se nos muestra al final de la condición de Lázaro y del rico, ¿el rico dónde estaba? En el infierno. Lázaro estaba en el seno de Abraham, y estaban en una condición completamente diferente, porque esta persona solamente decidió para sí mismo tomar lo que le convenía. Otro ejemplo que lo vimos hace 8 días, el joven rico. A mí el ejemplo del joven rico me gusta muchísimo, porque el joven rico se acerca a Jesús, reconoce la autoridad de Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y entonces el Señor le dice: pues mira, en la ley de Moisés hay unos mandamientos, ¿cierto? Y entonces el joven rico le da todos los mandamientos horizontales. Mira, Señor, es que yo no deseo la mujer del prójimo, es que yo no robo. Todos los que son horizontales le da él. Entonces el Señor le dice: muy bien, muy bien. Entonces, si tú quieres seguirme, ve y vende todo lo que tienes y después sígueme. ¿Y qué pasó con el joven rico? Se entristeció y se fue, porque no le gustó
cuando el Señor le exigió todo, le pidió todo para poderlo seguir. Ese es un ejemplo de una persona imprudente o insensata, que escucha la palabra, reconoce que hay un Dios, incluso es bendecido por Dios, pero cuando los planes del Señor chocan con sus propios planes, con sus propios deseos, entonces ahí sí dice: venga, esto me gusta, pero esto realmente no. La persona imprudente se caracteriza por tomar el mensaje dulce de la Escritura. Le encantan las promesas, le encanta que le digan qué va a hacer en el futuro. Tú fuiste llamado a las naciones, tú fuiste llamado para ser un gran empresario, sí, el Señor está contigo. Le encanta que le digan que va a ser próspero. Pero cuando le hablan del mensaje amargo, del mensaje de comprometerse, del mensaje de la cruz, del mensaje de negarse a sí mismo para que Él crezca, del mensaje de morir, de estar juntamente crucificado, entonces ahí ya no le gusta, ¿sí? Ahí ya no le gusta el mensaje. Estas definiciones, tanto el prudente como el imprudente, subrayan que la prudencia bíblica no es algo intelectual. Por eso es que miren, con los jóvenes nosotros insistimos algo. No es que yo me siente a leer un libro, porque esto no se trata de nuestro intelecto. Es entender de que Cristo ha decidido revelarse a través de la Escritura, y de que Él, la palabra completa, es una conversación inmediata con el Señor. Y como yo converso con Él, lo escucho, le hablo, le escucho, le hablo, y estoy continuamente siendo formado por una persona que está viva. Mire, nuestro Dios está vivo, y como está vivo Él quiere hablarnos. Si yo no lo escucho es porque mi corazón está duro. Si yo no escucho al Señor en este momento claramente su instrucción, es porque yo lo he visto a Él a través de la razón y el intelecto, y no he permitido que el Espíritu Santo venga y haga la obra para que yo pueda comprenderlo a Él tal y como Él es. La Escritura dice cómo es Él. Amén. Entonces mire, hablemos de la condición del imprudente. Entonces Mateo capítulo 7, 26 describe al imprudente como alguien que escucha la palabra pero no la pone en práctica. Y esto refleja un corazón duro como el de la semilla que cae junto al camino en la parábola del sembrador. Vamos a leer esa parábola. Vamos a Mateo capítulo 13 versículo 19 y vamos a comprender que es el mismo Jesús el que está dando a entender los tipos de terrenos, los tipos de corazones, tipos de personas y sus reacciones al escuchar la palabra. Mateo capítulo 13 versículo 19. ¿Ya lo tiene comunicaciones o lo busco acá? Ahí está en el 7, ahí está en el 7. Mateo capítulo 13. Ahí está. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora leamos el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos recibido una palabra que nos edifica, que nos llena de alegría y de gozo, y salimos de aquí el día domingo felices, pero viene el día lunes, enfrentamos una dificultad y se nos olvidó completamente lo que aprendimos? ¿Por qué pasa eso? Porque mi corazón está endurecido y yo no le he dado profundidad a lo que dice la Escritura. Mire lo que dice ahí: la palabra no tiene raíz. Como no tiene raíz, no está amarrada a la tierra. Recuerden que lo que hace la raíz es amarrar la estructura exterior. El árbol la amarra a la tierra para que quede fundamentada, para que cuando vengan los vientos o venga cualquier situación externa, ese árbol no pueda caerse. Entonces mire, si la palabra en mí no tiene la profundidad correcta que el Espíritu Santo ha determinado, cuando vengan las dificultades, la persecución, la aflicción, los tropiezos, pues ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a desanimar? ¿Me voy a ir?
voy a decir, es que el Señor no me escucha, es que ya no quiero volver a la iglesia porque estoy enojado. ¿Vamos bien? Entonces mire, la condición del imprudente, como un corazón duro, no permite que la palabra tenga profundidad. Esa misma persona interfiere para que la palabra profundice y haga su trabajo. Se rige por las emociones y por la razón. Es que yo no siento perdonar a mi hermano. No, lo que pasa es que la escritura no dice si usted lo siente o no. El Señor dice, perdona o perdona, o sea, ve y perdónalo. ¿Quién es el que coloca sobrenaturalmente en nosotros ya la acción y las palabras? El Espíritu Santo. Cuando yo me dispongo para ir y perdonar a alguien, viene el Espíritu Santo y actúa sobre mí, y Él coloca las palabras, el sentir, la emoción correcta, el sentimiento correcto, la motivación correcta, y yo puedo hacerlo y soy libre de esa ofensa. Pero lo primero que tengo que hacer yo es disponerme, porque quiero decirle algo: Dios no lo va a obligar a usted ni me va a obligar a mí. Y eso me lo permite ver a mí Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Él es el dueño de la iglesia, y Él es el que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. O sea, el Señor es un caballero, y Él no va a venir a obligarte. Él no. ¿Vamos a cargar con las consecuencias de nuestros actos? Sí, pero Él respeta eso, porque ese es el límite que se colocó el Señor. Él, siendo todopoderoso, se colocó un límite. Nos dio el libre albedrío para que nosotros tomáramos decisiones. Así esas decisiones sean contrarias a sus planes, a su palabra, a lo que Él quiere, Él lo respeta, y Él respeta esa decisión. Por eso, cuando estemos delante del Señor, los que van a ser juzgados y van a ir al infierno eternamente separados del Señor, el Señor respetó esa decisión. Aunque envió muchos llamados, aunque envió a tocar la puerta de esa vida, si esa persona en su libre albedrío decidió estar eternamente separado de Dios, Dios respeta eso, así le duela en el corazón. Amén. Otra condición de una persona imprudente, insensata o de corazón duro: depende del entorno para definir su estado espiritual. Entonces, si me fue bien en el trabajo, estoy bien. Pero si me fue mal y llegué de mal genio, entonces esa noche no leo la escritura, no oro y me acosté así. ¿Por qué? Porque el entorno define su relación con Dios. Las situaciones externas definen lo que pasa con esa persona. Identifique si usted alguna vez le ha pasado eso. A mí me ha pasado que me ha ido mal en el trabajo y he llegado y esa noche no he orado y no he leído la palabra, porque permití que lo que me pasó externamente definiera mi relación íntima con Dios. Y lo que el Señor me dijo es: tienes un corazón duro, eres imprudente, eres una persona insensata, eres una persona inmadura. Y como eres inmaduro, el entorno define tu relación conmigo. Cuando el Señor nos hace este tipo de llamados, advertencias, exhortaciones, es para que nosotros revisemos si actuamos de esta manera. Si hemos permitido en nuestro caminar con Dios que alguna de estas condiciones vengan, valga la redundancia, condicionen nuestra vida y nuestra relación íntima con el Señor. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. ¿Sí recuerdan? Que el Señor estaba con ellos. Miren, mientras Israel caminó en el desierto con el Señor, fue el mayor despliegue sobrenatural del poder del Señor en todo lo que va en la escritura, junto con el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino aquí. En el día los acompañaba una nube para protegerlos del sol. En la noche venía una nube de fuego para iluminarlos y darles calor, y que el frío del desierto no los fuera a matar. Les enviaba el maná todos los días. De la roca salía agua. O sea, milagros sobrenaturales. Esa generación pudo verlo. Pero Hebreos dice: no endurezcan su corazón como aquellos que caminaron en el desierto. ¿Por qué ellos perecieron en el desierto? Porque su mirada estaba puesta en la promesa y no en aquel que daba la promesa. Entonces, como su mirada estaba puesta en la tierra prometida, cuando iban avanzando día a día en ese desierto y veían
que como que esto no vamos a llegar, comenzaron a permitir la duda, la murmuración, comenzaron a permitir todo eso en su corazón. Entonces comenzaron a anhelar Egipto. Me hubiera quedado mejor en Egipto, me hubiera quedado mejor siendo esclavo. Entonces esa generación, como endureció su corazón, no pudo entrar a la tierra prometida. Y Hebreos capítulo 4 dice: no endurezcan su corazón como aquella generación que pereció en el desierto. Ahora, miremos algunos síntomas de un corazón endurecido. Un corazón duro manifiesta las siguientes características. Hay otras, yo tomé estas. Número 1, autosuficiencia. Un corazón que está endurecido, que es imprudente, como lo dice Mateo capítulo 7, 26, es una persona autosuficiente. No reconoce su dependencia de Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Acompáñeme. Proverbios capítulo 3, versículo 5, versículo 5 al 6. Dice la escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6: reconócelo en algunos, en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer él? Y él enderezará. Una persona que ha desarrollado un corazón duro dice: bueno, sí, la Biblia dice eso, pero yo lo voy a hacer a mi manera. El domingo me enseñaron esto, pero considero que eso no es así. Entonces yo voy a tomar mi propia decisión. Pero mire lo que dice el Señor: reconócelo en todos. Ahora, si de pronto yo no estoy de acuerdo con algo que se enseñó el día domingo, es posible, es probable que eso pueda ocurrir. ¿Qué me corresponde hacer a mí? Hacer lo que hacían los de Berea. Voy a Hechos capítulo 17 y miro el ejemplo que hicieron ellos, y entonces me enseñaron esto el domingo, voy a verificarlo en la escritura. No para cuestionar, no para generar un conflicto, sino en un sentido de construcción espiritual, que yo pueda decirle al Espíritu Santo: muéstrame, si yo estoy equivocado, entonces convénceme. Y si de pronto hay un error, dame por favor la sabiduría, dame por favor la sujeción para yo sentarme con la persona y poderle decir: mira, es que yo vi esto en la escritura, y poder llegar a un acuerdo. Eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, número 1, la autosuficiencia. No reconoce su dependencia de Dios, un corazón endurecido. Número 2, pérdida del primer amor. Olvida su pasión inicial por Cristo. A mí nunca se me va a olvidar las primeras veces que yo comencé a servir en la Alianza de las Américas, la que queda por acá por la 44, que ya no está en el mismo local. Entonces yo llegué con mucha pasión y mucho seria, todo lo que decían en la iglesia, yo estaba ahí presente. Y a mí una persona se me acercó y me dijo: eso es mientras está el primer amor. Cuando se te pase el primer amor, ya se te va a acabar. Y yo ese día me desanimé tanto. Yo dije: uy, ¿cómo así el primer amor se acaba? No puede ser, yo no quiero sentirme así, porque para eso entonces ¿para qué voy a estar en la iglesia? Yo me cuestioné, porque fue una falsa enseñanza que me dieron. Una persona me dio una falsa enseñanza. Resulta que el primer amor, cuando yo lo pierdo, es pecado. Perder el primer amor al Señor es pecado. ¿Quiere que se lo muestre en la escritura? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. ¿Sí? El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, ¿sí? Tengo contra ti. Si el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso que se arrepienta, es porque es pecado. Perder el primer amor es pecado. Mire lo que le dice el Señor, iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres. 2 veces le dice que se arrepienta.
¿Por qué se arrepienta? Porque perdió su pasión, su primer amor, porque se dejó enfriar. ¿Y sabe lo que dice Jesús en el mismo Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 12? Dice el Señor que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, arrepentimiento. Aquellos que tienen un corazón duro han perdido su primer amor, han perdido su pasión por el Señor, han perdido el propósito, han perdido el fuego. Perdieron Levítico 6:12, el fuego del altar arderá continuamente. Eso es lo que han perdido. Aquellos que no están apasionados en este momento por el Señor perdieron Levítico 6:12. Y resulta que ya no está el templo, ya no es este altar, es nuestro templo. Aquí está el altar. El altar de mi corazón está frío porque perdí la pasión por Él. Mi corazón se endureció. Y como se endureció, entonces ya no veo necesaria la oración. Cuestiono todo lo que se dice del púlpito, cuestiono las autoridades y me manejo como yo creo que debo manejarme. Ese es un Dios a mi manera, un Dios hecho a mi manera, a mi forma. Es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés subió por los mandamientos, y como ya no estaba la autoridad y no tenían una revelación completa del Señor, entonces se hicieron un Dios a su medida. ¿Y sabe qué fue lo peor que hizo esa generación? Señalan a ese becerro y dice: Israel, he aquí el Señor que te sacó de la tierra, señalando a un ídolo. Porque todo lo que yo no conozco de Dios, mi mente se lo imagina. Y como esta mente sigue operando en la coexistencia de la nueva naturaleza con la vieja naturaleza, eso genera ídolos en nuestro corazón. La manera en la que yo aseguro que no haya ídolos en mi corazón es permaneciendo en el fuego del primer amor. Por eso tenemos que revisar, mis hermanos, amada iglesia, revisemos cómo está nuestra relación íntima con el Señor diariamente. Si hemos abandonado, sacerdotes, esposos, el liderazgo de los altares de adoración en nuestros hogares. Si no nos estamos reuniendo a hacer el altar y el devocional con nuestros hijos en nuestros hogares, eso es un síntoma de que hemos perdido el primer amor. Porque así como lo hemos hablado con la alabanza, así como nos quedamos sin voz aquí, así como lloramos, nos arrodillamos, levantamos las voces, cantamos, ese mismo tengo que ser yo cuando estoy en mi casa, solo con mi guitarra, llorando, adorando, cantando, quedándome sin voz, contendiendo con lo que dice la Escritura. Amén. Muy bien. Miremos el tercer síntoma. Una persona que es dura de corazón ha desarrollado amargura y envidia. Mire, eso lo dice Hebreos, acompáñeme, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y habla de las raíces de la amargura. Cuando yo permito que mi corazón se endurezca, comienzo a amargarme por todo. No pierdo la capacidad de disfrutar el estar con mi familia, el estar con mis amigos, el estar con el Señor. Mire lo que dice el autor de Hebreos: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, mire, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una persona insensata, una persona imprudente, aparte de que se amarga a sí mismo, contamina al resto. ¿Usted cree que el Señor no va a pedir cuentas sobre eso? ¿No va a pedir cuentas sobre aquellos que han hecho tropezar a su iglesia?
¿Cuántas veces nosotros mismos que hemos desarrollado amargura, envidia, murmuración, hemos sido de piedra de tropiezo para otras personas? Entonces miren que ya la escala cambió, porque cuando leíamos Mateo capítulo 7 y mirábamos las características del prudente y del imprudente, comenzamos a enfocarlo en nosotros mismos. Pero cuando vemos esta característica del corazón endurecido, de la persona imprudente, ya no solo lo afecta a él, afecta al resto de las personas que tiene alrededor. Entonces examinemos nuestro corazón, porque en esto, si se permite una raíz de amargura, miren esa consecuencia tan grave: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Señor. Y es lo que el Señor le dice a Pablo cuando Pablo le dice: mira, Señor, quítame este aguijón. ¿Qué le dice el Señor? Bástate de mi gracia para que mi poder se perfeccione. ¿Cuántos milagros no hemos recibido nosotros por nosotros mismos? Porque hemos dejado de alcanzar la gracia de Dios. Nos hemos bastado de otras cosas menos de la gracia del Señor, y eso ha provocado que crezcan raíces de amargura aquí en nuestro corazón. Y al crecer con raíz de amargura, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que uno ni siquiera disfruta la alabanza y la adoración, que uno está pendiente de todo, a ver qué puedo criticar, porque estoy inconforme. A mí me ha pasado, yo se los confieso, yo soy un pecador completamente, en serio. A mí me ha pasado eso, no aquí, me ha pasado en otros lugares, en otros años, ¿sí? Pero tuve que ser confrontado con la escritura para entender de que lo que estaba haciendo estaba mal. Amén. Otro síntoma de una persona con corazón endurecido: ha desarrollado duda e incredulidad. Mire, las personas endurecidas cuestionan las promesas de Dios, se atreven incluso a cuestionar la palabra. Mire lo que dice Marcos capítulo 6 versículo 6. Jesús está en Jerusalén y dice el Señor: wow, aquí no pude hacer casi milagros. ¿Por qué el Señor casi no pudo hacer milagros en Jerusalén? Porque estaba asombrado de la incredulidad de ellos y seguía recorriendo las aldeas enseñando. Pero cuando él fue al lugar en donde él creció para predicar y para hacer milagros, el mismo Jesús se asombró de la incredulidad que las personas habían desarrollado, porque comenzaron a cuestionarlo. No sé si ustedes recuerdan: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No es este Jesús el que vimos crecer? ¿Por qué vine aquí a hablar de milagros y del reino de Dios? ¿A quién estaban cuestionando? A la misma palabra, al mismo verbo hecho carne. ¿Sí? Entonces una persona endurecida de corazón comienza a cuestionar la palabra, cuestiona las promesas. Amén. Y esto decanta en dos situaciones, estos síntomas: la autosuficiencia, la pérdida del primer amor, la amargura, la duda, la incredulidad. Decanta en dos cosas que desarrollan las personas. Uno, religiosidad. Una persona dura de corazón se vuelve religioso o religiosa. Y número dos, pierde el sentido del servicio en el cuerpo de Cristo. Cuando yo desarrollo duda, autosuficiencia, amargura, pérdida del primer amor, tampoco quiero servir. Incluso, lo digo con mucho respeto, yo sé que no pasa aquí en Taller de Vida, pasa en otros lugares, pero hay personas que se atreven a decir: yo solamente voy para escuchar, me siento y me voy. Mi amado, usted está tratando es con la iglesia del Señor, con la novia de Él, y usted hace parte de la novia. ¿Cómo cree que el Señor trata a su novia? ¿Cómo cree que nos trató? ¿Con látigo? Con amor eterno te he amado, dice la escritura. Y ese amor eterno y sacrificial se manifestó ¿en dónde? En la cruz. Y derramó hasta la última gota por cada uno de nosotros, por mí que soy un pecador, que todos los días peco contra Él y tengo que ir ante Él y decirle: perdóname, porque contra ti, Señor, solamente he pecado y pequé contra tu iglesia, y te pido perdón
porque he pisoteado tu obra perfecta con mis acciones, colocándome a mí mismo por encima de ti. Las personas endurecidas pierden el sentido del servicio en el cuerpo de Cristo. Y resulta que Pablo en las cartas desarrolla el concepto del cuerpo de Cristo, porque todos nosotros hemos sido creados, como lo dice Colosenses 1:16, fuimos creados en Él, por Él y para Él, para la gloria de su nombre. Si yo en este momento no estoy cumpliendo con el propósito con el cual fui creado, entonces hay dureza en mi corazón. Me he endurecido y me he puesto a mí primero por encima de lo que el Señor quiere establecer. ¿Cuáles son las causas de la dureza de corazón? Desobediencia, negligencia, duda, pecado sin confesar. Eso endurece mi corazón. Quizá a mí no me tocó, lo he solamente leído en libros, que hubo algunas generaciones que se levantaron en miedo porque Dios los iba a castigar. Entonces fueron adoctrinadas, fueron enseñadas, discipuladas bajo el parámetro de: si tú no haces esto te vas al infierno. Eso yo lo he leído en libros, ¿sí? Pero resulta que primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mire, yo cuando hace unos 6 años servía también en el ministerio de alabanza, tocaba el bajo y cometí algún error el día sábado, algún pecado, alguna situación con lo que estaba luchando. Entonces yo tenía miedo y yo le pedía perdón al Señor, pero yo pensaba que el Señor no me perdonaba de inmediato, sino que eso, no, tengo que esperar a sentirme bien para que Él me perdone. Eso es un engaño de Satanás. Porque primera de Juan 1:9 dice que si yo confieso, Él me perdona. El perdón es inmediato. ¿Sabe por qué? Porque Él en la cruz no solamente ganó una provisión de perdón para el pasado, sino para el presente, para el futuro, y nos aseguró una misericordia para usted y para mí, para yo caminar en su gracia conforme a lo que Él ha dicho, mis hermanos. Hay que derrumbar completamente las mentiras que Satanás ha querido sembrar en la iglesia. Y no nos ha permitido a nosotros como hijos de Dios, como coherederos del reino, tomar lo que Él ganó en la cruz y nos dio por gracia. Y por gracia nos dio misericordia, nos dio perdón, nos dio su amor. Y claro que Él nos disciplina. Y claro que tenemos que enfrentar consecuencias de nuestras decisiones. Pero aún en medio de eso Él permanece fiel, porque esa es su naturaleza. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, Él lo hace, Él lo cumple, porque es su naturaleza. Él no puede ir en contra de lo que Él es en su esencia. Entonces, si Satanás ha querido venir a nublar nuestra mente y nuestros corazones para que se endurezca nuestro corazón, quiere decirle hoy que hoy es un domingo de gracia. Hoy es un domingo de perdón. Hoy es un domingo de arrepentimiento. Hoy es un domingo de colocarnos a cuentas con el Señor. Hoy es un domingo de decirle: aquí estoy, Señor, vengo a ponerme a cuentas contigo, porque quiero vivir en la plenitud que la misma escritura me dice: de tu plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Yo quiero experimentarlo a Él, quiero sentirlo, quiero estar apasionado con Él todos los días. Quiero levantarme y mirarlo, quiero estar en mi trabajo y contemplarlo, quiero llegar en la noche y junto con mi esposa contemplarlo. En todo lo que haga quiero que Él esté presente, porque Él me ha cautivado, me ha enamorado, Él me ha quebrantado, Él me disminuyó. Él no me dio un nuevo inicio, me dio un nuevo origen, me puso en su Hijo. Ahora me llama hijo, me dice que soy santo, dice que soy perfecto, dice que soy la niña de sus ojos, y me ha dado un propósito eterno para caminar con Él y estar juntamente con Él por toda la eternidad, contemplándolo, mirándolo, diciéndole a Él: tú eres santo, tú eres eternamente otro, tú eres digno, Señor. En donde me pongas te voy a servir, porque el hecho de que esté aquí parado es un acto de tu misericordia.
Y si tengo una enfermedad, si tengo una dificultad económica, si tengo alguna situación que esté atravesando, yo no le voy a decir a él: Señor, ¿por qué me metiste en esto? Sino que le voy a decir: ¿para qué? Muéstrame tu diseño, muéstrame tu propósito, porque aún en medio del quebrantamiento, aún en medio de este quebrantamiento de salud, tú te vas a glorificar. Amén. Yo creo que esta congregación ha sido diseñada para experimentar la sobrenaturalidad de Dios. Amén. Y siento por medio del Espíritu Santo que en este momento debemos orar por aquellos que están sufriendo alguna enfermedad, porque los milagros del Señor se van a manifestar nuevamente. Cierre sus ojos, vamos a orar. Mire, si usted tiene a alguien en este momento en su mente que tenga alguna dificultad en su salud, que tenga un quebrantamiento, como cuerpo de Cristo, como iglesia, presentémoslo al Señor. Y si esa persona está a su lado, impóngale las manos. Impóngale las manos. Amado Rey, oramos bajo la autoridad de tu palabra, Señor, y bajo el direccionamiento del Espíritu Santo, Señor. Y oramos, amado Rey, para que se derrame bendición sobre esta casa, Jesús. Tú lo dices en la Escritura, que tú llevaste a la cruz del Calvario, Señor, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de dolencia, Señor. Y por tu cruz, por tus llagas, por tus llagas fuimos sanados, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, oramos en este momento por toda persona aquí en esta congregación o fuera de la congregación que esté sufriendo en este momento un quebrantamiento en salud. Amado Rey, bajo la unción de tu Espíritu, Señor, oramos por sanidad, por milagros creativos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Rey de gloria. Pedimos la manifestación de tu Espíritu en la sanidad de los cuerpos, en la sanidad del alma, en la sanidad de los corazones, Señor. Toda depresión, toda angustia, toda ansiedad, toda dolencia en la mente y en el corazón se va, Señor, en el nombre de Jesús, y recibimos tu sanidad por el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos creen que Él es digno, que Él es eterno, que Él es santo, que Él es glorioso? Amados, amados, Él lo ganó todo en la cruz. Todo lo ganó en la cruz. Ese es nuestro Rey. Ese es nuestro Rey, que ha derramado gracia, que ha derramado misericordia. Oh Jesús, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey de gloria, Rey poderoso, Rey santo. Vamos, adórale. Que tu boca se llene de adoración para Él. Que tu corazón se llene de adoración para Él. Él está restaurando el fuego de esta casa. El fuego del altar arderá continuamente sobre este lugar. El fuego del altar arderá continuamente sobre nuestras vidas. El fuego del altar arderá continuamente sobre nuestras familias. Hijos e hijas volverán al Señor. Hijos e hijas volverán al corazón. Padres, esposos, abuelos, familias enteras se congregarán para adorarlo a Él. Señor, tú me permites ver multitudes en esta casa, Rey de gloria, que te adoran, que son restauradas, que cuentan milagros, Señor, creativos que vienen de parte de ti, amado Jesús. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres eterno. Tú eres eterno. Tú eres santo, 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 Jesús. Oh Rey de gloria, tú estás despertando los corazones que se enfriaron y nuevamente los estás posicionando, Señor, en lugares de intimidad, en lugares de descanso, en lugares de reposo. Jesús, glorioso eres, Señor. Quiero compartirles solamente unos pasos prácticos para poder abandonar y vencer completamente la dureza de corazón. Número 1, arrepentimiento genuino. Salmo 51:6 dice: yo sé que tú amas la verdad en el secreto, y en lo íntimo me haces comprender tu sabiduría. Si ustedes leen todo el Salmo 51, es David arrepintiéndose por lo que cometió contra Urías, el asesinato y el adulterio. Es David arrepintiéndose ante el Señor. Y en el versículo 6 dice David: yo sé que tú amas la verdad en el secreto,
y en lo íntimo me haces comprender tu sabiduría. Mire, el Señor está esperando a que nosotros nos acerquemos en nuestra intimidad y le digamos: Señor, estoy luchando contra esto, perdóname. Hoy no me da pena contarlo. Hace 5 años sí tenía mucha pena, pero yo no llamaba a mi pecado por su nombre. Tenía una adicción a la pornografía y no llamaba ese pecado por su nombre, hasta que el Señor me reveló Salmo 51:6 y pude ir delante de Él y decirle: Señor, no puedo con esto solo, necesito de tu intervención, porque con esto no puedo. Todos los días estoy vencido, estoy caído, Señor. Y cuando llamé ese pecado por su nombre, el Señor vino y ejecutó su sanidad y su liberación por medio del Espíritu Santo, y me hizo completamente libre de la lujuria y de la pornografía. Fui libre de eso. Entonces, lo primero para vencer esa dureza de corazón, un arrepentimiento genuino. Número 2, que esto es importante, todo es importante, la profundidad en la escritura. Mire, nosotros los hijos somos alimentados por la escritura. La intimidad que yo tenga con la palabra está directamente relacionada a mi profundidad relacional con Dios. Entonces, si yo diariamente no profundizo en lo que la palabra me está diciendo, me voy a enfriar. No voy a poder conocerlo a Él, porque todos sus atributos Él los ha revelado. ¿En dónde? En la palabra. ¿Sabe por qué los ángeles en Apocalipsis capítulo 4 le dicen al Señor: tú eres santo, santo, santo? Cuando uno mira la profundidad de lo que ellos están cantando, le están diciendo: Señor, tú eres eternamente otro. No hay con quién compararte. Tú eres santo, eternamente otro. Cuando eso se revela a nuestros corazones, se caen los ídolos. Eso es lo que hace la escritura: tumba los ídolos de nuestro corazón y no nos permite imaginarnos nada del Señor, porque Él lo ha revelado en su palabra. Número 3, arrepentimiento genuino, meditación o profundidad en la palabra. Y ahora viene algo que son las acciones o las prácticas de justicia de nosotros en nuestra cotidianidad, algo que se llama obediencia. Yo no obedezco por temor, sino que lo hago por amor a Él. Y primera de Juan dice: el que me ama guarda mis. ¿Y cuáles son los 2 mandamientos más importantes? Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, y amar al prójimo como nos amamos. Muy bien. Entonces, si hay que obedecer algo, es ese primer mandamiento. Yo comencé a orar todo este 2025 diciéndole al Señor: Señor, restaura el primer mandamiento en mí. Te quiero amar por encima de todo. Y número 4, dependencia del Espíritu Santo. Mire, yo debo reconocer que el Señor no vino a mejorarme, Él vino a darme un nuevo origen. Y ese nuevo origen Él me lo revela por medio del Espíritu Santo. Yo soy sellado con el Espíritu Santo. Como tengo al Espíritu Santo, tengo acceso las 24 horas del día a preguntarle todo lo que a mí se me ocurra, todo lo que yo quiera, a tener conversaciones íntimas con Él en todo momento. ¿Y sabe de qué me estoy aprovechando? De lo que dice el Salmo 42. El Salmo 42 en uno de sus versículos dice: en la mañana tu cántico me acompaña y en la noche tu susurro está conmigo. Y cada vez que me voy a dormir le digo: Señor, sígueme enseñando aún en mis sueños, aún en mi inconsciente, sígueme enseñando tu palabra. Amén. Entonces, hemos identificado en esta mañana algunas características de la dureza de corazón y cómo esto nos lleva a nosotros a edificar incorrectamente. Porque cuando yo permito que esto tome fuerza en mi vida, entonces yo soy la persona que está edificando sobre la arena. Y cuando vengan los vientos, los mares, las tormentas, mi casa se va a caer, porque no está edificada sobre la casa que es Cristo, que es Él revelado por medio de su palabra. El miércoles hablábamos algo de eso y decíamos: mire, antes de la pandemia la membresía en las congregaciones era muy amplia. Después de la pandemia muchas personas dejaron de asistir y resulta que en un estudio que sacaron
en ese estudio revelan que muchas de esas personas se congregaban por cultura y por costumbre y no porque hayan tenido un encuentro personal con el Señor. Cuando vinieron las tormentas, los mares, las situaciones, que fue la pandemia, que nadie estaba preparado, los que nunca tuvieron una relación íntima con el Señor perdieron el enfoque. Como ya no estaba la reunión normal, entonces no había nada que los sostuviera, porque ellos estaban sostenidos, era en el rito de la reunión, en el sentirme bien en la reunión y no en una relación íntima con el Señor. Quiero decirles hoy proféticamente que vienen tiempos duros, vienen tiempos muy complicados para nosotros. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Aquellos que sean prudentes y edifiquen su casa sobre la roca. La cizaña va a crecer, claro que sí, los tiempos de dificultad van a crecer, pero proféticamente también quiero decirles, vienen tiempos de avivamiento para la iglesia, y usted y yo estamos en la agenda del Señor para ser instrumentos de justicia en sus manos, con lo que Él quiere hacer. Así que póngase en pie. Quiero invitarle a que oremos, quiero invitarle a que cerremos este tiempo. Quiero invitar al equipo, si puede venir todo el equipo de alabanza. Vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a darle gracias a nuestro Señor. Y ahí en intimidad con el Señor quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos y con todo lo que el Espíritu Santo nos ha hablado a todos en esta mañana de manera individual podamos presentarnos ante nuestro Señor y podamos decirle a Él: Señor, he pecado contra ti, como inicia el Salmo 51, contra ti, Señor, solo contra ti he pecado y he permitido que haya dureza en mi corazón, Señor. Y esa dureza llevó a que tomara decisiones que me alejaron de tu diseño, de tu propósito, de tus planes, Señor. Y te pedimos perdón, amado Jesús. Y oramos, Rey de Gloria, para que tú examines nuestro corazón. Como lo dice el Salmo, Señor, examina nuestro corazón y ve si hay caminos de perversidad. Amado Jesús, aquí estamos. Nos rendimos a ti, Señor de Gloria.